En el video anterior definimos qué son las soluciones y también dijimos que las soluciones las podemos clasificar de acuerdo a dos criterios. El criterio del cual ya hablamos es de acuerdo a la capacidad que tienen las soluciones de conducir o no corriente eléctrica. Dijimos que las soluciones, de acuerdo a su capacidad de conducir o no corriente eléctrica, podían ser clasificadas como electrolitos o no electrolitos. Muy bien, pero además nosotros podemos clasificar a las soluciones de acuerdo a la cantidad de soluto. Básicamente tenemos tres categorías: las soluciones insaturadas o diluidas, las soluciones saturadas o concentradas y las soluciones sobresaturadas. La cantidad de soluto que posee una solución se expresa a través de unidades de concentración. Existen dos tipos de unidades de concentración: las unidades físicas, que lo que relacionan es masa o volumen de soluto contenido en una determinada cantidad de masa o volumen de solución, y las unidades químicas, que nos permiten conocer cuántos moles, ¿sí? Es decir, una cantidad que está relacionada con la cantidad de moléculas de una sustancia que tenemos en un peso específico de ese soluto por una unidad estándar de solución o de solvente. Muy bien. Como decíamos, bueno, de acuerdo a la cantidad de soluto, bueno, las soluciones pueden ser o diluidas o concentradas. Una solución que está muy concentrada va a ser una solución que es saturada, es decir, una solución que contiene la máxima cantidad de soluto que un solvente puede disolver, mientras que la solución diluida o no saturada posee una cantidad menor de soluto que la que es capaz de disolver el solvente a una temperatura en específico. Luego tenemos las soluciones sobresaturadas, que tienen una cantidad de soluto mayor que la que el solvente puede disolver, ¿sí? Tanto las soluciones saturadas como las no saturadas, como las sobresaturadas, lucen de esta manera. Es decir, no podemos separar al solvente y al soluto, no los podemos ver con facilidad. Pero si nosotros hacemos una variación de la temperatura, podríamos empezar a ver la precipitación o la cristalización del soluto, tal como se ve en estas dos imágenes. Ya veremos, o en la próxima lámina vamos a ver que la solubilidad depende estrechamente de la temperatura. Entonces, esos valores de decir que una solución está saturada, no saturada o sobresaturada, en realidad es una función de la temperatura, depende de la temperatura. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una solución a temperatura ambiente de esta manera y la enfriamos y nada cristaliza, bueno, es porque teníamos una solución que estaba no saturada, ¿ok? Es decir, que contenía muy poquito soluto. Estos cambios de solubilidad son evidentes o son muy útiles, por ejemplo, en jarabes de azúcar como los que se usan en coctelería, que presentan un problema de almacenamiento, o en las mieles, en las que nosotros vemos la cristalización del azúcar en la parte superior. Eso es lo que es un indicativo de que la solución que tenemos allí es una solución sobresaturada en azúcar. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, ¿de qué depende que una solución sea saturada, no saturada o sobresaturada? Depende de su solubilidad, es decir, de la cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad de solvente a una temperatura definida, ¿sí? ¿De qué depende la solubilidad? Bueno, depende de la afinidad del soluto y del solvente.
Para que dos sustancias puedan disolverse, tienen que tener capacidad de formar interacciones intermoleculares entre ellas. También la temperatura contribuye a la solubilidad. En general, a mayor temperatura, mayor solubilidad. También la presión influye sobre la solubilidad. Si ustedes se dan cuenta, en un refresco, por ejemplo, cuando está cerrado, nosotros no vemos las burbujas de CO2. ¿Y eso es por qué? Porque dentro del envase ese CO2 está a una presión mayor y a esa presión el CO2 es soluble en la bebida, en el refresco. Tan pronto nosotros igualamos la presión con la presión atmosférica, cambia la solubilidad. También la solubilidad o la velocidad en la que un soluto se disuelve en un solvente depende del tamaño de partícula y por eso en muchos casos preferimos para disolver una sustancia reducirla, molerla, hacerla más pequeñita para aumentar su solubilidad. A medida que nosotros tenemos una mayor temperatura, bueno, también la velocidad de disolución va a ser mayor. Y si nosotros agitamos, esa velocidad de disolución también se incrementa. Como les decía previamente, la solubilidad es cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad de solvente a una temperatura dada. Pero para que ese soluto se disuelva en el solvente, tienen que ser semejantes. Es decir, las dos sustancias deben ser capaces de establecer interacciones intermoleculares. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono y el hexano son sustancias no polares y ambas son solubles una en la otra. ¿Por qué? Porque la única fuerza responsable que vamos a tener aquí entre estas dos sustancias son interacciones del tipo fuerzas de Van der Waals. Por ejemplo, el etanol, que es este que está aquí, y el agua son dos sustancias polares y ambas son capaces de formar puentes de hidrógeno. Por lo tanto, van a ser capaces de disolverse. El cloruro de sodio es una sal iónica que es capaz de solvatarse en solventes polares y formar una interacción del tipo ion-dipolo. Entonces, estas dos sustancias son solubles, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el cloruro de sodio no es soluble en benceno. El agua no es soluble en benceno. El agua tampoco es soluble en tetracloruro de carbono. ¿Por qué? Porque tendríamos una sustancia polar con una no polar. Si no son de la misma naturaleza, no se disuelven. Seguimos avanzando en este tema y ahora nos corresponde definir a las unidades de concentración, que como les dije, lo que nos dicen es cuánto soluto contiene una solución. Las unidades físicas de concentración son las unidades porcentuales y las partes por millón o partes por billón. ¿Sí? Fíjense en las fórmulas, el porcentaje masa-masa, masa de soluto, masa de solución. Importante que las dos unidades estén, mejor dicho, las dos cantidades estén en las mismas unidades. Porcentaje masa sobre volumen, masa de soluto, mililitros de solución y el porcentaje volumen sobre volumen, volumen de soluto, volumen de solución por 100. Para unidades más pequeñitas o para cantidades de soluto más pequeñitas utilizamos las partes por millón en las que vamos a expresar miligramos de soluto contenidas en 1 litro de solución o 1 kilo de solución. Otras unidades como la molaridad son unidades de concentración química. Fíjense que relacionan a los moles de soluto entre los litros de solución. O, en el caso de la molalidad, los moles de soluto entre la cantidad en kilo de solvente.
En el próximo video nos vamos a dedicar a resolver algunos ejercicios.